El secreto de Daniel que lo hizo invencible en tierra extranjera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien podría no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno completamente hostil, lejos de casa, durante más de 70 años? Imagina ser arrancado de tu hogar y llevado a la capital del imperio más poderoso del mundo. Un lugar donde todo es diferente. La cultura, los dioses, la comida, las reglas. Esta es la historia de Daniel, un joven que no solo sobrevivió en Babilonia, sino que se convirtió en una figura invencible, respetada por reyes y temida por enemigos. Y hoy vamos a desvelar el secreto que lo hizo posible. No es una fórmula mágica, sino un sistema de vida, una disciplina que cualquiera de nosotros puede empezar a construir hoy mismo. Todos hemos escuchado que Daniel oraba 3 veces al día. Es probablemente el dato más famoso sobre él. Pero, ¿realmente creemos que ese era todo su secreto? ¿Que solo por arrodillarse a horas específicas se volvió intocable? La verdad es mucho más profunda. La oración era la punta del iceberg, la manifestación visible de una estructura interna increíblemente sólida. Su verdadero secreto era una disciplina espiritual inquebrantable, forjada día a día en las decisiones más pequeñas. Pensemos en su llegada a Babilonia. Daniel y sus amigos, jóvenes de la nobleza de Judá, fueron seleccionados para servir en la corte del rey Nabucodonosor. Iban a ser educados en la lengua y la literatura de los caldeos. Iban a ser moldeados para convertirse en babilonios. Y como parte de este programa de asimilación, se les asignó una porción diaria de la comida y el vino del rey. Para cualquiera, esto sonaría como un privilegio increíble, comer como la realeza. Pero para Daniel fue su primera gran prueba. La comida del rey, aunque deliciosa, estaba consagrada a ídolos paganos y no cumplía con las leyes dietéticas que Dios le había dado a su pueblo. Para muchos, esto podría parecer un detalle menor. ¿Qué más da un poco de comida? Estamos en Babilonia, hay que adaptarse. Pero Daniel entendió un principio fundamental que definiría toda su vida. La fidelidad en lo poco determina la fidelidad en lo mucho. Él propuso en su corazón no contaminarse. ¡Qué frase tan poderosa! No fue una reacción impulsiva, fue una decisión deliberada, una propuesta que se hizo a sí mismo en lo más profundo de su ser. Pidió permiso para comer solo legumbres y beber agua. Una petición arriesgada que podría haberle costado todo. Pero esta pequeña decisión, este primer no a la cultura dominante, fue la primera piedra de su fortaleza. No fue un acto de rebeldía por rebeldía, sino de integridad. Estaba diciendo, mi lealtad principal no es a este imperio ni a este rey, sino a mi Dios. Esta elección aparentemente insignificante reveló un carácter que no se doblaría, que no se vendería por un plato de comida. Y es una lección para nosotros, en qué pequeñas cosas estamos comprometiendo nuestras convicciones hoy. En una pequeña mentira, en una conversación de chismes, en consumir contenido que sabemos que no nos edifica. Cada una de esas pequeñas decisiones o fortalece nuestro carácter o lo debilita. Pero la disciplina de Daniel no se quedó ahí. Su sistema de vida incluía otros 2 pilares fundamentales: el estudio constante de las Escrituras y el ayuno regular. En el capítulo 9 de su libro, encontramos a un Daniel ya anciano. ¿Y qué está haciendo? Está estudiando los escritos del profeta Jeremías, tratando de entender los tiempos, buscando la voluntad de Dios en su palabra. No se conformó con lo que sabía de joven. Durante 70 años siguió sumergiéndose en las Escrituras. Para él, la palabra de Dios no era un libro de historias antiguas, era un manual vivo, relevante y activo para su día a día en el centro del poder mundial. Esto nos muestra que la dependencia de Dios no es pasiva, requiere esfuerzo, requiere estudio,
requiere que nuestra mente se renueve constantemente con la verdad. Daniel no esperaba que Dios le hablara de la nada. Él buscaba activamente la voz de Dios en el lugar donde sabía que la encontraría, en su palabra. ¿Con qué frecuencia abrimos nosotros las Escrituras no solo para leer, sino para estudiar, para entender, para dejar que transformen nuestra perspectiva del mundo que nos rodea? Y luego está el ayuno. El ayuno no era un castigo, era un arma espiritual. Era una forma de decirle a su cuerpo y a sus deseos: ustedes no están al mando. Mi espíritu, conectado con Dios, es quien dirige. Al negarse a sí mismo la comida por un tiempo, Daniel agudizaba su enfoque espiritual, humillaba su alma ante Dios y declaraba su total dependencia de Él. El ayuno rompía la influencia del mundo material y lo sintonizaba más claramente con la frecuencia del cielo. Fue después de un período de ayuno y oración que recibió algunas de las revelaciones más espectaculares de toda la Biblia. Estos tres hábitos, oración constante, estudio de la palabra y ayuno, crearon un ciclo de retroalimentación espiritual. La lectura de las Escrituras le daba motivos y promesas para orar. La oración le daba la fuerza para ayunar y mantenerse firme. Y el ayuno aclaraba su mente para entender mejor las Escrituras. Era un sistema de vida completo, un entrenamiento diario para el alma. Por eso, cuando sus enemigos quisieron destruirlo, no pudieron encontrar ninguna falla en su trabajo, ninguna corrupción, ninguna negligencia. Era intachable. Su única debilidad, a los ojos de ellos, era su fidelidad a Dios. Sabían con tanta certeza de su disciplina que su plan fue crear una ley que atacara directamente su hábito de oración. Sabían exactamente cuándo y dónde encontrarlo, en su habitación, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, orando 3 veces al día. Su consistencia fue lo que usaron en su contra, y aquí viene la clave de todo. Cuando se firmó el edicto que prohibía orar a cualquier dios u hombre que no fuera el rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones, ¿qué hizo Daniel? El texto dice que entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes, no cambió nada. No empezó a orar en secreto, no se escondió. Su vida de integridad no era para mostrar, era simplemente quién era. La prueba del foso de los leones no fue su primera prueba. Para cuando llegó ese momento, Daniel ya había sido probado miles de veces. Fue probado en la mesa del rey, fue probado cuando interpretó sueños que podían costarle la vida, fue probado en la administración de un vasto imperio. El foso de los leones fue simplemente la graduación. Ya había aprobado todos los exámenes diarios. El secreto de Daniel no era una fuerza sobrehumana, sino una consistencia sobrehumana. Era vivir cada día como si fuera el último, como si cada decisión importara para la eternidad. Era entender que la verdadera fuerza no reside en nuestra capacidad para controlar las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad para controlar nuestras respuestas internas. Su invencibilidad no significaba que no enfrentara peligros. Significaba que ningún peligro podía quebrantar su espíritu o su lealtad a Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el secreto invencible de Daniel a nuestras vidas en el siglo XXI? No vivimos en Babilonia, pero vivimos en una cultura que constantemente intenta moldearnos a su imagen, que nos presiona para comprometer nuestros valores por conveniencia, popularidad o éxito. El secreto de Daniel nos invita a construir nuestro propio sistema de vida espiritual. Empieza pequeño, como él lo hizo. ¿Cuál es esa comida del rey en tu vida que necesitas rechazar? ¿Qué hábito, qué relación, qué consumo de medios está contaminando tu espíritu?
Toma una decisión firme en tu corazón de no contaminarte. Luego, establece tus disciplinas. Quizás no sean 3 veces al día al principio, pero ¿puedes comprometerte a 15 minutos de oración sincera cada mañana? ¿Puedes dedicar tiempo no solo a leer, sino a estudiar la palabra de Dios, buscando activamente su guía? ¿Puedes considerar el ayuno, quizás saltarte una comida a la semana para reenfocar tu dependencia en Dios? La clave es la consistencia. El poder no está en un gran acto heroico, sino en la suma de miles de pequeños actos de fidelidad. Daniel no se convirtió en un gigante espiritual de la noche a la mañana. Lo hizo un día a la vez, una oración a la vez, una decisión íntegra a la vez durante más de 70 años. Su vida nos enseña que la verdadera invencibilidad es un corazón que, sin importar la presión, sin importar la amenaza, permanece inquebrantablemente fiel a Dios. Y esa es una fortaleza que está disponible para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir el secreto de Daniel. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido que te ayude a fortalecer tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo video.